siempre durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. Iglesia, hasta aquí el Señor nos ayudó. Hasta aquí el Señor nos sostuvo. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Por siempre durará. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hasta aquí el Señor nos ayudó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y dejar a nuestro hermano pastor Daniel Acosta, que va a estar con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que aguanta un poquito más el calor. Daniel sabe, decía el hermano Daniel sabe que ya está en la presencia del Señor. Cuando hacía calor, en el infierno hace más calor. Así que aguantemos un poquito más la humedad. Hay algo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Oramos. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre, creemos en los planes y propósitos. No hay casualidad. Si tu siervo fue movido hasta aquí, Señor, creemos, Dios mío, que tu mano poderosa va a hacer una obra en esta hora. En cada vida, en cada hogar, en cada familia. Cada matrimonio, Señor, que está aquí en este lugar, en esta noche, cada joven, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, usa tu siervo, enviando palabra de ciencia, palabra de sabiduría, Señor. Palabra del cielo, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén. Y amén. Adelante, hermano. Saludo a la iglesia con la paz del Señor, hermanos, en esta noche. Feliz cumpleaños para el anexo en este lugar de praderas. Es una bendición poder, hermanos, celebrar un aniversario. Siempre nosotros estamos esperando este momento lindo, ¿no? El obrero siempre espera el momento donde la iglesia se va a reunir para celebrar un año más que la iglesia persevera. Y entonces ese día uno espera la visita de los amigos, de los compañeros de obra, de los pastores. Y eso es algo muy importante, pero lo más importante siempre que esté la presencia del Señor en medio nuestro. Y acá está la presencia del Señor. Y aunque afuera estaba lindo, estaba fresco y también los vecinos escuchaban, pero Dios quiere traer una palabra para la iglesia en esta noche. Entonces el Señor nos encerró acá porque Dios tiene una palabra para la iglesia. Hay mensajes que la iglesia comparte con la gente de afuera, con los inconversos, con los vecinos. A veces el Espíritu Santo toca un pródigo, pero durante todos estos días yo estaba orando por una palabra para la iglesia en este lugar. Y bueno, yo estaba afuera y decía, Señor, no encaja mucho el mensaje porque estamos afuera. Igual voy a predicar, pero bueno, el Señor nos metió acá. Así que creo que Dios está aquí en este lugar. Vamos a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer el pasaje que los hermanos eligieron después vamos a leer lo que voy a compartir, pero yo quiero hablar un poquito sobre el lema de este lugar. ¿Cuál es el lema? Busque. Ni se acuerda el lema, ¿no? Mire que hay un hermano que... Acá está, ¿no? Mire que hay un hermano que pensó y oró y buscó y puso, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito porque es importante lo que el hermano pensó, ¿no? Vamos a leer ese salmo. Salmo 51. Y el verso 10. Amén, gloria a Dios. ¿Quiere leerlo o quiere que leamos otra cosa más? Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Salmo 51 en el verso 10. Después vamos a leer el libro de Ageo. Ahí yo voy a compartir la palabra de Dios. Pero quiero dejar un pensamiento, porque durante todos estos días yo pensé en ese pasaje y lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Gloria a Dios. Dice así Salmo 51, 10. Dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Toma asiento, hermano. 2 minutitos. Y ya vamos con el mensaje. El libro de Ageo, capítulo 2, luego leemos.
Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, miramos la Biblia, nosotros vamos a encontrar dentro de los 66 libros que componen la palabra de Dios, vamos a encontrar el Antiguo Testamento, vamos a encontrar el Nuevo Testamento, y dentro de esos nuevos y antiguos, vamos a encontrar que la Biblia está separada en los Pentateucos, vamos a encontrar que la Biblia tiene sus profetas mayores, sus profetas menores, pero también la Biblia va a hablar sobre los libros poéticos sapiensales, ¿no? El Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Cuando Salomón era un hombre joven, estaba enamoradísimo de su esposa. ¿Cuántos están enamorados de su esposa? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pastor solo, digo. Gloria a Dios. Y los que están queriendo ponerse de novios se enamoran, ¿no? No hay lluvia, no hay frío, no hay nada que lo detenga. Aleluya. Yo conocí a mi esposa en la provincia de Chaco, en Villa Ángela, 2 años. Le visité cada 2 meses, me tomaba un colectivo para cada 2 días y volver. Mire si cuando uno está enamorado no hace cosas así, ¿no? Y Salomón estaba enamorado. Y cuando él se enamora, él escribe un libro donde muchos también se refieren al amor de Dios para con la iglesia, al cantar los cantares, ¿no? Y luego Salomón va creciendo, va alcanzando la gracia, la sabiduría, y después de mucho tiempo él escribe el libro de los Proverbios, donde nosotros encontramos los consejos para jóvenes, consejos para la iglesia, consejos para el obrero. Ahí nosotros plasmamos todas las cosas que a veces nos suceden. Vamos al libro de Proverbios, y Proverbios tranquiliza a la persona, ¿no? Gloria a Dios. Cuando está enojado, cuando está ahí con un problema, va al Proverbio, el Proverbio tranquiliza, porque son palabras de sabiduría, ¿no? Habla del chisme, habla de la contienda, que el chisme es como una pequeña llamita que enciende grandes bosques, así el chisme. Empieza por acá y enciende grandes cantidades de orejas, ¿no? Se escuchan. Bendito Dios. Salomón fue sabio, pero después vamos a encontrar el libro más, digamos de alguna manera, más deplorable que la Biblia puede tener. No permítame este término, el libro donde Salomón escribe todas las cosas, donde él ve todo mal, ¿no? Eclesiastés, ve todo mal, todo vanidad, dijo él, ¿no? Todo vanidad, ve todo mal, compara la muerte de un perro con la muerte de un hombre, porque está en su última etapa, en un momento cuando ese pesimismo lo invade, porque Salomón se aleja de Dios, y ahora cuando él regresa ve que todo lo que él hizo era vanidades, porque la vanidad estaba lejos de Dios, ¿no? Y él escribe, pero cuando encontramos el libro de los Salmos se detiene en la historia del pueblo de Israel. No avanza la historia, se detiene, ¿no? Se detiene. Y el libro de los Salmos comienza, hermano, el libro de Salmos son cánticos, son adoración del pueblo judío. Y estos salmos están escritos de alguna forma, por lo menos tiene 13 formas que está escrito, ¿no? Habla de salmos que son salmos de alabanza, de salmos que hablan de la gracia de Dios, de oración y de súplica. Habla de salmos donde dan alabanza a la historia sagrada de la palabra de Dios, salmos de sabiduría. Pero el Salmo 51 es un salmo penitente donde David está volcando su corazón frente al error que él había cometido. Porque, hermano, nosotros, si nos descuidamos del camino de Dios, tenemos errores en nuestra vida. Por eso la Biblia nos aconseja y dice: el que cree estar firme, mire que no caiga, que nos aseguremos a tener firmeza siempre. Y David, en un momento, él se equivocó, entonces cae de la gracia de Dios, y el Espíritu Santo lo amonesta a él, ¿no? Lo amonesta. Y él comienza a escribir este salmo. Y el salmo que hemos leído, el párrafo que hemos leído, él habla de un corazón que Dios cree, un corazón sano, un corazón limpio dentro de él. Qué importante es tener un corazón limpio para servir a Dios. Cuando uno tiene algo escondido en su corazón, el Espíritu Santo de Dios jamás se va a poder manifestar, porque la acusación está delante de nosotros. Cuando queremos adorar a Dios, el diablo nos acusa. Cuando queremos adorar a Dios, el diablo nos hace recordar, y nuestra mente también
hermano, traiga recuerdo las cosas que hemos hecho y que no estaban conformes a lo que Dios estableció. Pero que el Señor ponga esta oración siempre. Crea en mí un corazón limpio, Señor. El corazón limpio nos habla de una preocupación de poder agradar a Dios, hermano. De poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Dios bendiga a la iglesia, hermano. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga al obrero que está aquí frente a la obra. Es una gran bendición. Pero yo pensaba en esto. Qué importante que nosotros podamos transmitir este pensamiento de la palabra de Dios. Que nosotros podamos crear un corazón, tener un corazón limpio delante del Señor. Gloria a Dios. Corazón limpio se llena de la presencia, se llena de la gracia del Señor, hermano. Gloria a Dios. Que Dios bendiga. Ahora sí vamos a compartir el libro de Ageo, capítulo 2. Quiero compartir unos versículos. Capítulo 2 y en el verso 2 en adelante, ya en alguna oportunidad, predicando en otros lugares, Dios me alcanzó una palabra, la voy compartiendo en lugares donde tengo la posibilidad, donde me invitan a unos cultos. Estos días estuve en la ciudad de Bahía Blanca el fin de semana anterior, no el anterior, predicando en una iglesia y también haciendo un trabajo que se me encomendó, así que estuve por esa ciudad y hermano, qué lindo es poder anhelar nuestros cultos, ¿no? Bendito Dios. No sé usted, pero a veces cuando uno va en otros lugares, cómo desea estar en su culto, porque nuestros cultos son cultos muy particulares, ¿no? En nuestros cultos siempre se cantan himnos, en nuestros cultos se adoran a Dios, en nuestros cultos se comparte la palabra, pero de pronto hay lugares que uno puede ir y no es lo mismo, ¿no? Se manejan de otra manera, de otra forma, pero cuando estamos en nuestros cultos, donde nosotros hemos aprendido, Aleluya. qué lindo que está, ¿no? Qué lindo, hermano, qué alegría, porque de la misma manera que nosotros estamos aquí, podemos estar en alguna filial, podemos estar en algún anexo que todavía conserva toda esa buena enseñanza de la palabra del Señor y nos sentimos como en casa. Y yo me siento como en casa. Vamos a compartir el libro de Ageo, capítulo 2, y del verso 2 en adelante. Si usted quiere ponerse de pie, hágalo con toda libertad. Y dice así la palabra del Señor. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Podemos decir amén, hermanos. Tome su asiento, denle gloria, alabanza a nuestro Dios. Le damos gracias, bendito Dios. El Señor bendiga, hermano, este lugar. Amén. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Sí, Señor. Toda obra cuando comienza, uno comienza con grande expectativa, ¿no? Uno anhela en su corazón poder parecerse a su iglesia madre. Y cuando el obrero comienza en un anexo chiquito, comienza con una familia, comienza con algún vecino, con algún obrero que lo van acompañando en los primeros tiempos. Y entonces el obrero
el obrero quiere parecerse a su iglesia madre, ¿no? Y entonces trabaja y lleva adelante esa labor tan importante en la obra. Y cuando comienza la obra, vienen los hermanos, están acompañando, pero de a poco cada familia vuelve al lugar donde está congregando, ¿no? Y por ahí en el anexo queda el obrero solo, y por ahí viene algún alma, y ahí está, y ahí el corazón de un obrero comienza a desanimarse, ¿no? Y como yo dije estos días, y uno dice, ¿y dónde están todos los que estaban en el comienzo? Y no, ese día había choripán, había torta, ese día venimos todos por eso, ¿no? Pero después uno se tiene que ir haciendo la obra del Señor. Uno tiene que aprender a sufrir, aprender a ganar alma. Hoy ganar alma ya no es una prioridad para la iglesia. No hemos acostumbrado a meternos dentro de la iglesia y esperar que por la puerta entre un alma. Gloria al Señor, y no está mal, pero el Señor nos dijo, id y predicar el Evangelio, id y predicar el Evangelio a toda criatura, predicando, discipulando, animando. Siempre Dios va a poner a alguien en el camino, ¿no? Visitar un pródigo es un trabajo muy lindo, visitar un alma, una familia que está quedada, eso es responsabilidad de un obrero también. Animar a otros para que lo hagan, y el día que un alma nueva entra luego de una visita a la iglesia, hay una alegría en el corazón nuestro, ¿no? Hay una alegría. ¿Saben las veces que yo tuve que ir a buscar una familia que se quedó, llegar a la casa, y parece que es una tarea que a veces nosotros no queremos hacer, ¿no? Bueno, se fue, que vuelva solo, nadie lo echó, y usamos los dichos mundanos y los refrán, el que se va sin que lo eche, vuelva sin que lo llame. No está en la Biblia, pero lo usamos igual. Pero no, qué lindo es llegar a la casa de una familia, golpear al hermano, te vengo a visitar hace unos días, no te veo en el culto, ¿cómo está? Y orar y compartirle una palabra, hermano, y culto, vení, vamos a compartir juntos. Y uno viene, pero cuando entra por la puerta hay una alegría en el corazón de esa persona, ¿no? Hay una alegría. Pero también puede ocurrir ocasiones que en la iglesia va a llegar una familia que está totalmente devastada porque en otro lugar le trataron mal, no supieron, hermano, llevar bien su forma con esa familia, y se van heridos y buscan y de pronto llegan en una iglesia y entonces son restaurados y parece que lindo, hay una familia, está con nosotros, pero también puede ser que esa familia cuando se restaura decide volver a su iglesia y entonces nosotros otra vez nos sentimos, ¿qué pasó? ¿Qué se fue, no? Esta experiencia la vivimos estos días en el anexo que tenemos allí en 25 de mayo, 200 kilómetros de acá, una campaña. 26 almas se entregaron en 2 noches en ese lugar. Dios hizo una obra maravillosa. Durante muchos años no se hizo campaña, 30 años nadie hizo campaña, nadie tenía esa preocupación, pero Dios puso en mi corazón en diciembre cuando estábamos de aniversario en aquel lugar. Yo le dije al hermano, qué lindo para hacer una campaña acá, vamos a averiguar si se puede, ¿no? Y el hermano se preocupó, se fue al municipio, pidió permiso y le dieron permiso. Pero aquel delegado municipal le dice, pero explíqueme qué es una campaña, porque él no sabía lo que era una campaña, ¿no? Y le dice, bueno, una campaña es poner una plataforma, poner luces, poner sonido, predicar el evangelio, anunciar la palabra, y no entendía todavía este hombre, ¿no? Entonces le tuvo que mostrar unos videos de cómo es una campaña, y él dijo, no hay ningún problema, háganlo, porque él pensaba que una campaña era ir casa por casa, como hacen los políticos, ¿no? Tratando de convencer a la gente, pero esto no es así, esto es predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo, dice la palabra, ¿no? Amén, aleluya. Dios salvó 26 almas, entonces le digo al encargado, hermano, toda esta lista, ahora vos tenés que ir a visitar a toda esta gente para que puedan venir al culto, y él contento con su familia, con los jóvenes, fueron a visitar, y se encontraron que todos los que estaban ahí anotados se reconciliaron con Dios y volvieron a su iglesia, ¿no? Gloria a Y el hermano Dios. quedó triste ahí pensando, ¿será que hicimos bien? Le digo, hermano, salvaste un alma que se reconcilió, eso va a tener su beneficio, pero nosotros vamos a dejar que las almas decidan dónde estar. No son las únicas, hay mucho más que nosotros tenemos que ir a rescatar. Por eso en este barrio, hermano, seguro hay almas que rescatar. No te aflijas tu corazón si un día estás solo, si un día hay un hermano, si un día hay 3 hermanos, no te aflijas. La palabra dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y esta frase la usaban los gobernadores
los gobernadores enviaban sus emisarios a los pueblitos, a las ciudades, y aquellos hombres iban y comenzaban a reunirse con la gente y preguntaban, ¿qué es lo que le falta a ustedes? Y bueno, nosotros necesitamos una comisaría en nuestros tiempos, ¿no? Necesitamos una salita, necesitamos un colegio, un jardín, necesitamos el asfalto. Y aquellos emisarios tomaban nota y se iban al rey o al gobernador y decía, acá está lo que esta gente necesita. Entonces el Señor Jesús usó esta misma frase, a donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo, porque todo lo que ellos pidieran se le iba a conceder. Crea que todo lo que usted pide, hermano, en el Señor, Dios lo va a conceder conforme a su misericordia. Gloria al nombre del Señor, hermano. Pero quiero compartir esta palabra en el libro de Ageo que hemos leído y trasladarme un poquito a la historia. La Biblia nos habla sobre la historia de Ageo. Ageo, uno de los profetas que predicaron luego de aquel regreso del pueblo judío cuando estuvieron en cautiverio. Luego que Salomón reinara sobre Israel, el reinado de Salomón fue uno de los más productivos que estuvo. Fue el único donde Dios, hermano, bendijo en grande manera, porque cuando Salomón es ungido como rey sobre Israel, se le presenta a Dios a él y le dice, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar, ¿no? Y Salomón podía hacer una lista, necesito esto, quiero fama, quiero riqueza, quiero de todo, pero él fue sabio y dijo, dame la sabiduría para poder gobernar y llevar adelante este pueblo. Y si hay algo que todo obrero y encargado y pastor necesita, no es el griterío, no es un montón de otras cosas, necesitamos la sabiduría de Dios sobre nuestra vida, hermano. Es lo que necesitamos siempre. Pero la sabiduría también está acompañada con la inteligencia. Porque si somos sabios, pero no tenemos inteligencia, tampoco funcionaría. Porque la Biblia nos habla de la sabiduría en varios aspectos. La sabiduría terrenal, que es la que las personas tienen en su mente, sus capacidades. La sabiduría maligna, esa sabiduría que usa la gente para hacer el mal. Por lo menos en los acontecimientos que quedaron en la historia, en las Torres Gemelas, esos hombres que se inmolaron eran sabios para volar un avión, para poner una bomba, pero esa sabiduría no necesitamos nosotros. Hay sabiduría animal, los animales también tienen la sabiduría y el instinto. Nosotros miramos a ellos y no sabemos un comportamiento, pero tienen instinto y sabiduría que Dios puso en ellos. Y la Biblia hace referencia, y especialmente en la hormiga, que la hormiga trabaja sin que nadie le guíe. Ella trabaja y lleva alimento y se prepara cuando va a venir el invierno. Y esto también nos habla a nosotros de trabajar, porque vendrán tiempos difíciles, pero trabajemos para el Señor, porque el Señor un día va a coronar nuestro trabajo y nuestra obra del Señor, hermano. Finalmente Salomón pide la sabiduría a Dios, Dios le concede. Esa sabiduría trajo riqueza, gloria, fama. Hasta dice que los reyes venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Los tratados comerciales sirvieron para que se enriqueciera y él construyera un templo hermoso de oro, donde los judíos podían ofrecer sacrificio y donde adoraban al Dios Todopoderoso. Lo importante para el pueblo judío era tener un templo a donde poder adorar el nombre del Señor. Y si bien nosotros, hermanos, también nos reunimos en este lugar para adorar y adorar el nombre del Señor, pero si no hubiera templo físico, aún bajo un árbol también lo haríamos, a la luz de las estrellas, en medio de la nada, porque lo importante es que Dios esté con nosotros y escuche nuestra oración. Dele gloria al Señor. Salomón edificó templo, David no lo pudo hacer, Dios no le permitió. Pero luego que Salomón tuvo toda la sabiduría para edificar y tener un templo hermoso, columna de oro y toda la fama, no fue inteligente, porque él buscó esposas en un montón de reinos. Tantas esposas quería tener, ¿no? No sé para qué tanta.
Lo cierto es que tuvo cualquier cantidad de esposas, concubinas, y trajo para él mujeres de otros reinos, y cada una venía con sus ídolos en su corazón. Bendito Ídolos, creencias, formas, tradiciones. Amén. Y cada vez que ellas querían adorar, Salomón permitía que vuelvan a sus tierras. Pero después de un tiempo él dijo, ¿para qué voy a permitir que vayan? Mejor le hago lugar acá de adoración a sus dioses. Y ese fue el error que él tuvo. Dejó entrar la idolatría en el pueblo de Israel. Y si hay algo que va a apartar la presencia de Dios, es cuando en el corazón de un cristiano se aparta Dios y entra la idolatría. Y alguno podrá decir, pero yo no tengo un santo, no tengo esto, pero a veces hay un equipo de fútbol, a veces hay una banda que no conviene escuchar y está en nuestro corazón. Nadie sabe, papá y mamá no lo conocen, pero hay alguien que tiene dos ojos como llama de fuego y él sabe todo lo que está en nuestro corazón, hermano. Y esa idolatría apartó la presencia de Dios. Y Dios dijo, voy a cortar tu reinado. Y cuando Salomón muere, la historia es más larga, pero cuando muere, el reinado que hereda su hijo es partido en dos. 10 tribus se van al norte, llamada la tribu de Israel. 2 tribus se van al sur porque se pelean las 12 tribus. Y 200 años de historia pasan en el norte. Finalmente los asirios invaden Samaria luego de que los profetas vayan a advertir juicio y castigo si no volvían su corazón a Dios. Pero ellos no quisieron arrepentirse, no quisieron volver su corazón. Y cuántas veces la gente escucha la palabra, escucha el mensaje y no quiere arrepentirse de lo que está haciendo mal. Pero si en esta noche Dios te habla, arrepiéntete y vuelve a Dios, porque Dios quiere tener un trato con tu vida y quiere darte bendición y vida eterna el día que parta de este lugar y vayas a la presencia del Señor. Asiria invade haciendo Samaria capital en el norte, 200 años de historia. Pero 150 años más tarde en el sur, también suscitan 20 reyes. Finalmente Dios cumple la palabra, porque la palabra que había sido el pueblo de Benjamín y de Judá era que lo iba a llevar cautivo 70 años. Y el 70 años Dios iba a cumplir. Cuando Nabucodonosor va a invadir las tierras de Israel, comienza a llevarse a los cautivos, caminando 500 kilómetros, hasta llegar a la ciudad de Babilonia. Y en eso encontramos la historia de Daniel, de sus compañeros y otros hombres de Dios que dejaron historia en la Biblia. Pero pasa el tiempo y Jeremías también trae mensaje para ellos y predica mensaje de advertencia, y nadie le quería escuchar, al contrario, lo querían matar, lo querían llevar vendido para otros lugares. Pero él, hermano, aunque predicaba y hablaba, un día también se cansó, como cualquiera de nosotros se puede cansar y decir, no voy más al culto, no quiero ir más al anexo, no quiero predicar más la palabra. Pero cuando él tuvo este pensamiento, el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en él, y él dijo, quise resistirlo y no pude, quise callarme y no lo pude, porque dentro mío había un fuego que ardía, me iba consumiendo. Es el llamado de Dios en nosotros. Aunque querramos apartarnos, no lo vamos a poder hacer, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dele gloria al Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Finalmente Nabucodonosor lleva cautivo a los judíos. Pero ahí venían los profetas falsos y le decían al pueblo que había entrado en cautiverio, no hagan nada porque Dios nos va a sacar de acá, en cualquier momento nos vamos. Pero los verdaderos siervos traían la palabra de Dios. El Señor dijo, 70 años vamos a estar acá. Hagan casa, emparéntense, hagan para ustedes, trabajen, porque el Señor prometió 70 años y vamos a estar 70 años. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Bendito Dios. Pero los profetas mentirosos venían también con palabras. Amén. Porque hoy también hay profetas mentirosos que traen palabras que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar mensajes lindos de prosperidad, de sanidad, de milagro, y es parte de la obra de Dios. Pero primeramente lo que la gente tiene que entender es creer y arrepentirse, para que Dios luego pueda hacer la obra en su vida y en sus corazones. Finalmente, pasando los 70 años,
Ahora encontramos a Esdras, que trae un mensaje para los 600 que vienen de aquel lugar de cautiverio. Y la Biblia dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para enseñar sus estatutos y sus mandamientos. Porque del regreso había mucha gente que había nacido en la cautividad. Había jóvenes que venían de allá, nunca habían estado en un culto, nunca habían escuchado un himno, nunca habían escuchado cantar un coro. ¿Por qué? Porque ellos no tenían ánimo en cautiverio, tenían sus arpas colgadas, tenían sus salterios por ahí guardados, no había ánimo para cantar, porque cualquiera que está en cautiverio no tiene ánimo. Pero si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente vamos a ser libres, y somos libres por la sangre de Cristo. Entonces tendremos palabra de alabanza, adoración, y daremos gloria a aquel que vive y reina para siempre. ¿Cuánto puede dar gloria al Señor en esta noche? Gloria al Señor. Pero Ageo tiene un trabajo maravilloso. Él no insta a edificar el templo. Él insta a reconstruir aquel lugar. Y cuando ellos comienzan a levantar o marcar los cimientos y comenzar a trabajar en esos cimientos, la gente que venía de allá comenzó a llorar, entre llanto de alegría, entre llanto de gozo, porque una vez más iban a ver el templo de adoración se iba a construir. Después de tantos años sin estar en un culto, ahora iban a poder adorar el nombre del Señor. Yo no sé si usted se alegra cuando viene al culto, hermano. Yo no sé si tiene gozo en su corazón. O dice, hoy otra vez tengo que ir a la filial Reconquista, hoy otra vez tengo que ir a Pradera, hoy otra vez tengo que ir para allá o para acá. Qué lindo es poder venir a la iglesia y ya de nuestra casa venir con una palabra de ánimo para los hermanos y una alabanza en nuestra boca y un agradecimiento en nuestro corazón. Por eso David dijo que todo aquel que entre por los atrios pueda entrarlo con alabanza. Entren por sus atrios con alabanza, decía él, ¿no? Amén. Se dice que antiguamente en la puerta estaban los porteros. Y los porteros siempre tienen que tener oración para discernir cómo viene el hermano al culto. A veces los hermanos vienen tristes por los problemas, pero Dios le tiene que dar la palabra a aquel portero para animarle cada vez que va a entrar al culto. Y estos porteros, cuando veían que alguien venía triste, decía, arriba el ánimo, hermano, entren, pero con alabanza, entren con gozo, porque llegaron a la casa del Señor. Y qué lindo que es esto, que cuando venimos al culto, aunque venimos con un montón de problemas, pero cuando entramos por la puerta, alabamos al Señor levantando las manos, dándole gloria, agradeciéndole por el día de vida, agradeciéndole por la familia, por nuestra esposa y por nuestros hijos, y darle gracias a Dios porque aún hoy veo el cielo cerrado, pero pronto veré el cielo abierto sobre mi cabeza. Y esta es la confianza que usted y yo debemos tener siempre. Gloria al nombre del Señor. Y aquellos comenzaron a echar su cimiento, pero a mí me llama poderosamente la atención, porque cuando ellos comenzaron a trabajar, inmediatamente los enemigos comenzaron a venir para hacer la guerra y para que la obra cese. Usted piensa que cuando una obra comienza, el diablo va a estar quieto. No, él también va a usar sus cosas. Como fue dicho en esta noche, se van a robar quizás la silla, quizás se van a robar algunas cosas, pero la iglesia no retrocede, la iglesia avanza. Y aunque tenga que hacer culto parado, lo hace, porque sabe que está honrando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre poderoso del Señor estamos honrando, hermano. Sea con silla o sin silla, con equipo o sin equipo, el nombre del Señor siempre va a ser glorificado. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Y cuando ellos comenzaron a edificar el templo nuevo en los cimientos, los enemigos llegaron y quisieron aliarse con ellos. Y le dijeron, vamos a trabajar con ustedes, vamos a hacer esto. Y estos eran samaritanos, no eran pueblo verdadero. Otros eran
hermanos, venían desde otras naciones. Vamos a ayudar, vamos a trabajar juntos. Pero mire qué importante, porque nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Esdras, que él dice: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo vamos a edificar casa al Dios de Israel. Porque hoy la gente se confunde, piensa que la política puede entrar dentro de las iglesias, piensa que las instituciones sociales que el barrio tiene puede tomar parte en la iglesia, pero a nosotros no nos conviene mezclarnos con ellos, no nos conviene mirar por aquel lado, nos conviene mirar al cielo, de dónde vendrá el socorro. Cuando alce tus ojos a los montes, ahí va a venir tu socorro. De Jehová de los ejércitos viene nuestro socorro, hermano. Yo tuve que pasar esta experiencia también en los primeros tiempos de la iglesia. Bendito Dios. Cuando un día llegó el propio intendente a la iglesia, cuando teníamos un lugar prestado, un anexo chiquitito como este era. Y un día los chicos venían para la escuelita, un grupito de chicos, y el intendente estaba planificando un asfalto. Y él vio y preguntó a dónde iban. Y él vino con los chicos porque dijo: vamos a la iglesia. Y él vino y llegó hasta la iglesia. Y él vio y dijo: yo le voy a ayudar. Le voy a mandar leche, le voy a mandar esto, lo otro, materiales. Y bueno, el hermano que estaba a cargo, él aceptó y mandaron un par de veces. Pero luego comienzan a ver otras cosas por detrás. Y ahí nosotros no nos tenemos que meter, hermano. Cuando dentro de la iglesia quieren llevar gente para votación, gente para esto, para formar parte de un partido, no tenemos nada que hacer ahí. Lo único que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, porque el que va a sostener la iglesia es Dios. Él va a proveer siempre para nosotros. Pero muchos se van y se mezclan con esas cosas. Pero él le dijo: no nos conviene mezclarnos con ustedes. Y ahí se enojaron peor. No edificaron más luego de 3 años. Abandonaron todo. Pero ahora encontramos al profeta Ageo con esta palabra. Ageo se para nuevamente después de 15 años en el pueblo, en la ciudad, en la tierra de Judá, donde está las 2 tribus. Y le hace una pregunta y le dice: es tiempo para ustedes habitar en sus casas artesonadas. Bendito Dios. Y mi casa está totalmente abandonada. Es tiempo para ustedes estar en sus cosas y olvidarse de venir a los cultos. Es tiempo para ustedes. Hay hermanos que prefieren estar en sus hogares y no venir a trabajar en la iglesia. Hay hermanos que prefieren estar en su casa antes de venir a ayudar al pastor, al obrero que está luchando en la obra. No que se arregle él, no que se arregle el pastor. Yo voy el fin de semana nada más, pero es tiempo de nosotros hacer esto. Mientras la obra de Dios hay alguien que está peleando, está luchando, está pensando cómo hacer. Es tiempo de poner mano en el arado y trabajar juntos, hermano. Es tiempo para ustedes. Por eso dice: ustedes comen y no se sacian. ¡Aleluya! Se abrigan y no se pueden calentar. Trabajan en jornal roto su sueldo y se va todo. ¿Por qué? Porque se ocupan de sus cosas y no se ocupan de mi casa. Pero si se ocupan de mi casa, yo voy a bendecirle a ustedes también. Y ahí Ageo trae palabras para los hermanos que estaban desanimados. Y ahora ellos vuelven a trabajar y comienzan a trabajar. Pero cuando miran lo que están haciendo y el templo, ellos miran la edificación que están haciendo. Y muchos de ellos se acordaban de aquel majestuoso templo de Salomón, grande de oro, donde la gloria de Dios estaba también ahí. Y ahora miran este pequeño templo. Y eso, lo que ellos están viendo, traen para ellos desánimo en su corazón. Bendito Dios. Mira el templo que estamos haciendo nosotros y lo que era aquel templo. Porque a veces la gente piensa que cuanto más grande, más lleno y más lindo son la iglesia, ahí está el Señor. Pero yo puedo decirle que en este lugar no es grande quizá, no tiene todos los lujos, pero sí está la presencia de Dios con nosotros, hermano. Está su presencia en este lugar. Mi alma te bendice, Jesús. Y ahora
Él le pregunta, ¿quién quedó entre vosotros que vio la gloria de esa casa? Y cómo veis ahora, no es como la nada misma lo que están viendo. Pero Él trae una palabra, dice, porque así dice Jehová de los ejércitos. Yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y yo quiero hablar de la presencia de Dios. Quiero hablar del Espíritu de Dios y quiero hablar de la gloria de Dios. Cuando Ageo se refiere a esta parte en la Escritura, cuando él dice, yo estoy con vosotros, está hablando de la presencia de Dios. Cuando nosotros hacemos un trabajo o en nuestra vida diaria, tenemos que saber que nunca estamos solos, que la presencia de Dios nos acompaña. Si tuviéramos en cuenta siempre esto, hay muchas cosas que jamás haríamos, equivocaciones que jamás cometeríamos, porque nunca querríamos ofender a Dios, porque la presencia de Dios está conmigo y lo que voy a hacer lo voy a ofender a Dios y a mí no me conviene. Me conviene sufrir, hacer la obra de Dios y obedecer a Dios, porque yo no quiero que la presencia de Dios se aparte de mí. Amén, aleluya. La presencia de Dios nos habla de una promesa. Cuando la Biblia refiere que cuando saliste de Egipto, está hablando cuando Moisés, allá en el libro de Éxodo capítulo 33, Moisés, uno de los predicadores o de los libertador del pueblo de Israel, y también un hombre que estaba alineado con Dios. Dios hablaba con Moisés cara a cara. Muy pocos tuvieron la posibilidad de hablar con Dios cara a cara. Moisés tuvo un encuentro con Dios y él hablaba con Dios, tenía un trato con Dios. Dios escuchaba la oración de Moisés y la petición de él y cumplía porque era amigo de Dios. Gloria a Dios. Y él tenía uno de los pueblos más grandes que llevar adelante, el pueblo de Israel. Gloria a Dios santo. Algunos millones tendrían su congregación porque eran muchos. Pero dice la Biblia que cuando él tenía que tomar una decisión de cómo hacer, Dios le dice, Moisés, vos marchá, porque yo voy a enviar mi ángel para que vaya adelante, sacando a los enemigos para acá, sacando al enemigo por allá. Vos andá tranquilo, Moisés, yo voy a estar con vos. Y Moisés dice algo muy lindo, algo muy razonable. Y dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque de acá. Si tu presencia no me acompaña, no me saque de acá. Hermano, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, cada vez que nosotros venimos a hacer la obra de Dios, aunque haya uno o dos, no estamos solos. La presencia de Dios está con nosotros siempre. Siempre está la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios nos hace hacer cosas que nosotros no pensamos de hacer. Para los que no saben, nosotros tenemos 50 kilómetros de mi casa a la iglesia. 1 hora y media arriba de un auto viajando para ir. 1 hora y media de viaje de vuelta. Más las 2 o 3 horas que estamos en la iglesia. 6 horas por día de culto, entregado solamente para el Señor. Y yo lo hago con alegría y con gozo. Y en estos días se cumplieron 9 años de hacer esto. 3, 4 veces por semana. Aquel que no tiene la presencia de Dios va a decir, es muy lejos para ir a la iglesia, que entienda otro. Es muy lejos para ir al culto a visitar. Es muy lejos para esto, no tengo tiempo. Pero si la presencia de Dios está, todo lo que hagamos, sabemos que un día Dios lo va a recompensar. Dios nos va a ayudar y Él siempre va a dar descanso para nuestro cuerpo físico, hermano. Y a veces yo veo que los hermanos viven a la vuelta y por ahí faltan a los cultos. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pero sepa que todos no tienen la misma madurez que uno. Algunos ya están maduros en el camino del Señor. Dios lo hizo madurar. A los golpes se va aprendiendo, se va a ayudar, el Señor nos va ayudando a crecer. Y esto es importante. Si no nos golpeásemos en la vida, no aprenderíamos. Pero cuando nos golpeamos, nos reconocemos que necesitamos de Dios y vamos a la presencia del Señor, hermano. Aquella presencia inmediatamente va a manifestar aquel Espíritu de Dios.
No me quiero detener mucho porque quiero llegar al final de este mensaje y no tener mucho tiempo. Pero el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Dios Padre, del Hijo Jesús, y hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la Trinidad. Otros se refieren solamente a Dios y a Jesús, dejando de lado el Espíritu Santo. Pero cuando hablamos del Espíritu, hablamos de la tercera persona de la Trinidad, y es la promesa que Dios dejó para la iglesia, que el Señor dejaría de su Espíritu Santo. Y esta promesa se cumplió cuando leemos la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. El pueblo estaba reunido, unánime, orando al Señor, y de pronto se escuchó como un viento recio y comenzó a soplar, y las lenguas de fuego fueron repartidas, y todos fueron llenos del Espíritu Santo aquel día. Bendito sea tu nombre. La Biblia hace referencia a 120, pero hubo mucho más que no aguantaron. Bendito Dios. Hay muchos que quieren la presencia y el Espíritu Santo de Dios, pero no quieren esperar el momento. Alabado sea No preparan su corazón para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero aquella promesa era lo que Dios había prometido para el pueblo. La promesa del Espíritu Santo es algo insustituible, no se puede sustituir con nada. Nuestros cultos, aunque tengamos de todo, si no está el Espíritu de Dios, serían cultos vanos, repetitivos. Pero gloria a Dios que está su presencia, y creemos que también está el Espíritu Santo con nosotros. Bendito Dios. Y el Espíritu Santo es aquel que trabaja en el corazón de las personas. Mientras el Espíritu Santo trabaja, nos hace recordar dónde fallamos, a dónde nos equivocamos, si tenemos algo escondido. El Señor, a través del Espíritu Santo, nos ayuda a poder y nos insta a poder confesar y apartarnos para poder alcanzar la misericordia del Señor. Esta presencia antiguamente se transmitía o se manifestaba solamente en algunos hombres y mujeres, solo para cumplir algún propósito determinado por Dios. No todos tenían la manifestación del Espíritu Santo, pero cualquier hermano que en esta noche lo anhela y desea ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos no son llenos del Espíritu Santo, hermano? Levante su mano confiadamente. ¿Cuántos no tuvieron la bendición de ser llenos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es lo que va a marcar tu vida el día que el Señor te llene con su Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando comencé en la iglesia a mis 15 años, en el año 1998, llegué en el mes de febrero, en una campaña de 15 días, el último día de campaña, yo fui, porque de mi casa escuchaba la campaña todos los días, y el último día me fui, a 8 cuadras de mi casa estaba la campaña, y me fui al último de todo y estaba esperando que el predicador diga quién quiere aceptar a Cristo. Mi corazón ardía y yo quería que el Señor entre en mi corazón, y estaba esperando. Y cuando Él dijo, hay alguien que quiere aceptar a Cristo, yo fui uno de los primeros que pasé al frente de la plataforma. Y no me acuerdo mucho, lo único que recuerdo es que yo estaba de rodillas y estaba entregando mi vida a Cristo de todo corazón, pidiendo que Dios entre en mi corazón y nunca más se vaya de aquí adentro. Amén, sí, Señor. Y ahí comencé en esos días, pero pasó unos meses y yo deseaba poder bautizarme en el mes de julio. Y en el mes de julio de ese mismo año, el 9 de julio, hubo bautismo en la central. Y ahí también yo me bauticé junto con mi hermana. Los dos nos bautizamos juntos ese día. El pastor Hugo nos bautizó ese día nosotros dos juntos porque éramos hermanos. Y luego volví al anexo que era Merlo Gómez y estaba ahí. Y un día el Señor comenzó a bautizar con el Espíritu Santo. Y aquel predicador que vino dijo, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Y yo pasé con un montón de jóvenes, como 15.
Y el Señor comenzó a bautizar a uno, al otro, al otro. Y cuando terminó el culto, la mayoría de lo que pasó estaban bautizados, pero yo no fui bautizado en esa noche. Bendito Dios. Y quedé como triste en mi corazón y dije, pero los otros hermanos el Señor les bautizó y a mí no. Y me fui pensando en mi corazón diciendo, Señor, ¿por qué no me bautizaste a mí también? Pero me fui a mi casa y llegué a mi casa y dejé la guitarra que yo llevaba y la Biblia a un costado y me arrodillé a orar y a decirle al Señor, ¿qué pasó, Señor, que no me bautizaste? Algo hice y comencé a llorar en esa noche, pero de pronto sentí como algo cayó por mi cabeza y comenzó a bajar por mi espalda, y cuando me quise dar cuenta estaba hablando en lengua, el Señor me bautizó y en mi casa también. Y de ahí nunca más sentí ese vacío que había en mi corazón. A veces nosotros pensamos que venir al culto es todo, no, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque hasta entonces yo tenía mi boca llena de malas palabras. Cada 2 por 3 decía algo y decía una mala palabra. O saludaba mal a los hermanos, tenía alguna actitud mala. Pero ese día que el Señor me bautizó, yo entendí el plan en mi corazón de lo que Dios quería. Y Dios me ayudó a arrancar los postes de fútbol que tenía por ahí en mi pieza. Tenía una caja de cassette con música de cumbia que yo escuchaba. Le llevé en un fondo y le prendí fuego. Porque de ese día decidí servir a Dios de todo corazón. Han pasado 27, 28 años. Acá estoy sirviendo a Dios. Y Dios me coronó con el pastorado. Porque Dios vio mi corazón también, hermano. Pero es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Por eso Él hace referencia que de la misma manera que en aquello entonces se manifestaba el Espíritu Santo también se quiere manifestar en la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y alguno diría, ¿para qué necesito el Espíritu Santo? Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros entramos en una esfera de servicio hacia Dios. Amén. El hombre que está lleno del Espíritu Santo anhela servir a Dios. Anhela dedicar su tiempo a Dios. Aunque está cansado, pero viene al culto. Aunque las cosas no funcionan, el Espíritu Santo lo trae al culto. Aunque tiene problemas, pero Él viene arrastrando los pies. Porque sabe que acá está el Señor. Sabe que acá va a salir renovado. Sabe que acá va a salir bendecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo deja tranquilo, lo inquieta. Pero el que no lo tiene, no tiene esta experiencia. La esfera de servicio forma parte del obrero que tiene el Espíritu Santo. A veces por ahí nosotros, en el afán de darle un trabajo, ponemos a alguien que recién comienza, pero todavía no fue lleno del Espíritu Santo. Y él viene con entusiasmo, él viene con todo el deseo, pero las primeras pruebas que él tenga va a flaquear, no va a querer saber más nada. ¿Por qué? Porque le falta lo esencial, le falta tener el encuentro verdadero con Cristo. Y en esta noche Dios está aquí y también puedes tener un verdadero encuentro con el Señor. Bendito Dios. Se manifiesta y sobre todo en la hora de poder tener servicio en la obra del Señor. Nos capacita. Por eso el Espíritu Santo fue aquel que hizo apartar a muchos obreros para la obra del ministerio. Sí, Señor. Apartarme a este, apartarme al otro, que lo necesito en tal y tal lugar. Hoy por ahí nosotros como pastores queremos dar la oportunidad a algún obrero. Y luego el obrero no tiene la fuerza. Pero si en esta noche son llenos del Espíritu Santo, tendrán la fuerza. Dios le va a alcanzar la fuerza. Pero también podemos decir que penosamente hay obreros que se apartó el Espíritu Santo de ellos. Aleluya. Ya no está más en sus corazones. ¿Por qué el Espíritu de Dios se aparta en la vida de un obrero? Si tuviéramos cuidado, la iglesia siempre estaría llena del Espíritu Santo. Los enfermos entrarían y saldrían sanos de este lugar. Los que están, hermanos, cautivos saldrían libres porque la presencia de Dios habitaría en medio de la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando los obreros se descuidan, aquel Espíritu Santo comienza a enfriarse y a apartarse.
Ahora, ¿por qué se va el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, la persona comienza a resistir la palabra del Señor. Y presta atención un poquito a esto. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene la presencia de Dios, y ahora hay algo que lo comienza a confundir, lo primero que hace, comienza a resistirse. Cuando el pastor enseña, él resiste la palabra que se está enseñando. Bendito Dios. Él dice, me parece que no es así como está diciendo. Resiste. Cuando se habla de la santidad, el obrero resiste, no quiere vivir en la santidad. Cuando se habla de la obediencia, él resiste, no quiere obedecer. Hay algo que le está jugando en contra, que aquella persona comienza a resistir, comienza a endurecer su corazón, y ahí comienza el problema en la persona. Por eso cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos en el capítulo 7 la vida de Esteban. Esteban no era cualquier persona. Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo. Dios lo había llenado de su presencia. Ahora él estaba predicando y la gente no quería escuchar, porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hay gente que le va a gustar la palabra, hay gente que va a querer escuchar más el mensaje, pero está el obrero que va a resistir, no va a querer escuchar, y ahí hay un problema. Pero si en esta noche hay este tipo de pensamiento, abandónalo, deja, no resista, deja que el Espíritu Santo te moldee, trabaje para que cada vez la gloria de Dios descienda en tu culto, en la reunión, el Señor llene todo nuestro ser. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al Señor. Se resiste porque Esteban hace el mensaje más largo de la Biblia. En el Nuevo Testamento predican ese mensaje, 60 versículos. Está dividido en 3 partes. Predica para los judíos, predica para los gentiles, pero predica para aquellos que subestimaban la enseñanza, para aquel judío que no quería aceptar la salvación. Ellos decían, somos salvos por Abraham, somos salvos por tener la ley, somos salvos por tener la circuncisión. Pero Pablo le dijo, nada de eso te va a salvar. Lo que va a salvar es la gracia, el regalo inmerecido, el favor de Dios nos va a salvar. Aunque tenga años, ministerio, talentos, si la gracia de Dios no te salva, nadie te va a salvar. Pero en esta noche está la gracia, en esta noche está la gracia. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria al Señor. Por gracia somos salvos, hermanos queridos. Gloria al Señor. Y ahí Esteban comienza a traer un mensaje para ellos. Y mientras él predicaba, ellos se tapaban los oídos, no querían abrir su corazón a la palabra, porque así hay obreros que se tapan los oídos. No te quiero escuchar, pastor, no te quiero escuchar, hermano. Yo quiero hacer mi vida como quiera, quiero servir a Dios como quiera, pero aquel que quiera ganar tendrá que perder para ganar. Y si el grano de trigo no muere, no va a llevar fruto, y si no morimos tampoco viviremos con él. Pero en esta noche, que muera esa indiferencia, que muera esa resistencia, y ríndete a los pies de tu Señor, a los pies de este Dios Todopoderoso, porque Él está aquí con nosotros, y a su nombre. Gloria al Señor. Y ellos no querían escuchar la palabra. Santo Jehová. Pero mientras Él predicaba, ellos lo apedreaban. Ellos lo estaban matando, pero aunque él iba muriendo de a poco entre golpes, pero él vio el cielo estaba abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra, y él le dijo, no le tomen cuenta, no le tomen cuenta porque no saben lo que hacen, pero vio el cielo abierto. Así será, hermano, cuando estemos en la obra. Vamos a recibir piedrazos, vamos a recibir cascotazos de algún hermano, pero no importa. Mira que el cielo está abierto sobre tu cabeza, mira que el cielo está abierto sobre tu vida, pastor. Encomiéndate a Él. Dios va a sostener siempre el ministerio, porque Dios nos dio para nosotros, hermano.
Aquellos fariseos y saduceos se resistían, porque ellos ponían las reglas externas, pero no lo que había en su interior. Bendito Dios. Y esta es la lucha que hoy tenemos que llevar, hermanos. Hay poder en Jesús. Cuando Jesús hace referencia a la levadura, se refiere guardado de la levadura de los fariseos, guardado de la levadura de los saduceos y guardado de la otra levadura de los herodianos. Y cada uno tiene una interpretación cuando habla de aquellos hermanos fariseos. Los fariseos eran los representantes del pueblo de Dios. Los fariseos representaban en el Sanedrín, que eran en un juzgado de 70 miembros. Ellos representaban el pueblo y eran bastante representando todo el pueblo, sobre todo la pobreza de las ciudades. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia que habla sobre los saduceos se aliaban con el ala aristocrática, con los ricos, con los poderosos. Cuando había que tomar una decisión frente a una ley, los ricos ponían plata para que los saduceos voten a favor, y como eran más dentro de aquel juicio, siempre las leyes salían a favor de ellos, porque ponían plata de por medio. Pero de pronto vamos a escuchar a los herodianos, que eran aquellos que representaban a Herodes y al gobierno que estaba en el momento. Y Jesús le dijo: guárdense de estas cosas, la iglesia también. Guárdense de aquellos hipócritas, porque la iglesia, dentro de las congregaciones también, Jesús dijo, hay muchos fariseos que por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de pudredumbre, y son los que hacen que la obra jamás crezca. Pero en esta noche Dios también está trayendo palabra. Él es poderoso para sacar a luz lo que está oculto, hermano. Porque a veces dentro de las congregaciones están los que empujan contra la iglesia. Están los que empujan contra la obra para que no crezca, para que se estanque, para que fracase. Pero el Señor está con el obrero y siempre estará con él para llevar la obra adelante, hermano. Pero luego que aquellos resisten, luego comienza a apagarse el Espíritu Santo de Dios. Primero se resiste, no se quiere aceptar, y luego se comienza a apagar de a poco. Por eso Tesalonicenses nos dice: no apaguéis el Espíritu de Dios, no apaguéis. Es algo tan importante. Esto es comparado con el desprecio a la palabra del Señor. El que resiste no tiene lugar para que la palabra trabaje. Para el que lo deja apagar, es como que desprecia las cosas del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos cristianos desprecian las cosas de Dios, hermano? ¡Aleluya! No lo dicen con sus palabras, pero con los hechos lo demuestran, desprecio. Cuando Dios nos muestra la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de conducirnos, hacemos todo lo contrario, despreciamos la palabra del Señor. Santo Dios. Tenemos un hermano conocido que predica en la cárcel. Y este hermano, cada vez que va y se encuentra con gente nueva, la mayoría viene a los pabellones cristianos y dice una promesa que muchas veces se escucha: si Dios me saca de acá, yo prometo ir a la iglesia, prometo servir a Dios si Dios me saca de acá. Y luego pasa el tiempo, quizás sale la libertad, pero lo que menos hacen es ir al culto como prometieron, se olvidan de la promesa. Toman en poco las cosas del Señor. ¿Cuántos de los que hoy quizás están acá, o algún hermano conocido, estuvo en un lecho de dolor, en un hospital internado, y le fueron a visitar y prometió: cuando salga de acá voy a ir a la iglesia, a dar gracias a Dios, y voy a vivir, voy a servir a Dios con mi corazón, con mi familia? Y Dios lo sacó del hospital. Y vino 1 o 2 cultos y se olvidó del Señor, no vino más. Bendito Dios. Despreció la palabra del Señor. ¿Cuántos que hoy vemos los compañeros con nosotros y parece que están firmes, pero de pronto desprecian la oportunidad que se le dio y se vuelven en contra? Dejaron apagar el Espíritu Santo, se resistieron a la palabra del Señor.
Pero allá Ageo le dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. Ageo hace nombre de 17 veces. Así dice Jehová de los ejércitos. Tenía seguridad de lo que él estaba diciendo. Y yo tengo seguridad que lo que estoy diciendo es la palabra del Señor, hermano. Y ahora vendrán todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová. Ellos cuando miraban ahora el nuevo templo, recordaban aquel templo hermoso que estaba en el tiempo de Salomón. Y decían, esto no se compara con esa casa. Esto no se compara con esa gloria. Pero Jehová trajo una palabra. La gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la gloria primera. Va a ser mayor que la gloria primera. Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Aquel Dios de aquel entonces es el mismo que tenemos hoy con nosotros. Nosotros muchas veces, hermanos, nos guiamos por lo que vemos. Aleluya. Nosotros nos guiamos por lo que vemos. Amén. Cuando vemos multitud, cualquier persona es símbolo de éxito. Cuando un cantante convoca multitudes, cientos de personas en un estadio, la prensa dice, tuvo éxito tal artista, llenó estadio. Bendito. 2, 3, 4, 5 funciones, todos los días llenos. Pero las cosas de Dios, la multitud no es éxito. El éxito, si se puede decir, es que un día alcancemos la salvación. Amén. Gloria a Dios. Que un día estemos en la presencia de Dios. Sea con 10, sea con 20, sea con 100. Pero que la iglesia, el día que Cristo venga, sea arrebatada al cielo. Y allá estemos juntos en la presencia del Señor. Pero la gloria de Dios es lo más importante con nosotros. La gloria de Dios es lo más importante en medio nuestro. ¿Hace cuánto que usted no siente esa gloria de Dios en su vida? ¿Hace cuánto que no siente la gloria de Dios? ¿Usted está seguro que tiene el Espíritu? Aleluya. ¿Está seguro que está su presencia? Entonces hoy Dios tiene que manifestar su gloria. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Años, 15 años pasaron totalmente desanimados ellos, totalmente ocupados en sus cosas. Quizá en este tiempo también usted se ocupó de sus cosas y se olvidó de verdaderamente ocuparse de las cosas del Señor. Bendito Dios, sí, Pero hoy Señor. es una noche reflexiva para nosotros. Aleluya. Durante este año que este lugar está trabajando, ¿cuántas veces usted vino a ayudarle al obrero a estar en el culto? ¿Cuántas veces usted dijo, me voy a ayudarle al hermano a hacer el culto? Debe estar con alguna familia. Voy a ir yo también. Voy a ir a ayudarle, voy a ir porque el hermano capaz que quizá no venga nadie, el tiempo está lluvioso y él va a ir porque el obrero, aunque llueva, haga frío, siempre viene al culto. Y el hermano a veces no quiere mojarse, pero usted que tiene la gloria y la presencia de Dios Aleluya. durante todo el año, mire el cielo, está lloviendo y ve el culto, agarre su paraguas y venga al culto. Amén, sí, Señor. Venga a acompañar al pastor en la filial. Si hay ayuno, si hay oración, haga un sacrificio, venga a ayudarle al hermano. Gracias. Porque la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Gloria a Dios. Crea que cada vez que viene va a estar su espíritu, va a estar su presencia. Y cuando cante, cuando adore a Dios, va a estar la gloria de Dios. Poderoso Dios. Va a estar la gloria de Dios. Pero a Aleluya. veces los problemas, a veces las luchas hacen que nuestra fuerza se apague, no tengamos fuerza. Y parece que esa gloria se va apagando de a poco, se va apagando. Pero en esta noche está la gloria de Dios en este Amén, lugar. sí, Jesús. Cierre sus ojos y ore a Dios, ore a Dios. Yo no sé si vamos a pasar todo acá adelante, pero vamos a orar al Señor.